Empecé a opositar porque empecé a aburrirme de mi trabajo. Me presenté por primera vez en 2004 y la verdad es que no tenía todas las herramientas necesarias para presentarme. El curso 23-24, pero en julio os conocí y me puse las pilas. Hice la entrevista para entrar en el PAR, entré en el PAR y aprendí en el módulo 1 que yo no sabía estudiar, que había tenido buenos resultados académicos, pero no sabía estudiar. Que has sacado la plaza en la especialidad de FOL. ¿Qué es el FOL? Es una asignatura transversal en cuarto de la ESO, es optativa, está orientada a la formación y la orientación profesional y personal de los chavales de cuarto de la ESO que eligen cómo quieren empezar a enfocar su futuro. Inma Valencia Martín, licenciada en Derecho, muchos años trabajando en el sector privado, pero hoy podemos decir que ya tienes tu plaza de profesora de secundaria por la especialidad de FOL. Bienvenida y enhorabuena, Inma. Muchas gracias, Úrsula. Bueno, alegría tremenda que me da poder entrevistarte, poder hablar de tu camino, porque eso significa que has conseguido tu plaza. ¿Cómo estás? Muy bien. Un poco cansada por el principio del curso. Aunque ya el año pasado estuve en el instituto, este año pues voy como funcionaria en prácticas, ya es diferente. O sea, ya... Bueno, pero ¿cómo es ese momento de asimilar que has conseguido tu plaza? No lo he asimilado aún. Estoy esperando a ver si tenemos la reunión con el inspector, nos cuenta un poco de qué va esto de ser funcionario en prácticas, qué son las cosas que tenemos que hacer, cómo se nos va a evaluar el desempeño de nuestra tarea y supongo que lo asimilaré cuando pueda ver mi nombre publicado en el Boletín Oficial del Estado. Es que los procesos son tan largos y como dices, Sí. estás comenzando las clases, estamos grabando en los primeros días de septiembre y ¿cómo ha sido ese comienzo de clase? Por lo que cuentas, ¿es duro? Es cansado más que duro. Da mucha alegría volverse a encontrar con alumnos que estuvieron el año pasado contigo, que este año han pasado a bachillerato, alumnos que se han ido a otros centros a hacer la formación profesional y vienen al centro a saludarte. Es gratificante, pero también es cansado porque hay muchas cosas que hacer con muy poco tiempo. Pero bueno, este año también lo vives es la primera vez que lo vives como funcionaria de prácticas sabiendo que Sí, tienes tu plaza, ¿no? sí, 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 es el primer año. Que Y es además algo, los alumnos me preguntan, profe, ¿y qué pasó? ¿y qué les dices? Que he sacado la plaza. Que has sacado la plaza en la especialidad de FOL. ¿Qué es el FOL? El FOL es una asignatura transversal en cuarto de la ESO, es optativa y bueno, pues está orientada a la formación y la orientación profesional y personal de los chavales de cuarto de la ESO que eligen a una edad muy temprana, muy tierna, eligen cómo quieren empezar a enfocar su futuro. Y nosotros les ayudamos a ello, a que conozcan las diferentes facetas del tanto la empresa, trabajar por cuenta ajena, trabajar por cuenta propia, cómo continuar los estudios, si quieren seguir estudiando, si quieren hacer ciclos formativos, si quieren ir a la universidad, si directamente quieren ponerse a trabajar, que es el caso de algunos chicos que bueno, no les gusta mucho estudiar. Y eso es lo que hacemos en cuarto de la ESO. Y luego en ciclos formativos les damos varios módulos. Damos formación y orientación laboral, ya no existe, ahora se llama itinerario personal para la empleabilidad. Orienta al chico un poco y a la chica en sus derechos y obligaciones como trabajador, les enseña a trabajar en un entorno laboral seguro mediante el bloque de prevención de riesgos laborales, se les orienta un poco también hacia el empleo por cuenta ajena y el empleo por cuenta propia, así como a los procesos de búsqueda de empleo. Y también damos un módulo nuevo este año que se llama sostenibilidad, que bueno, es un poco el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible para que empecemos a tener en cuenta que no hay un planeta B y que tenemos que tener
este planeta nos lo han prestado, tenemos que conservarlo para las generaciones que vienen detrás. Tenemos que dejar el planeta mejor que nos lo hemos encontrado, no al revés, ¿no? Exactamente, exactamente. A veces se nos olvida y bueno, Inma, me Sí. parece un trabajo espectacular. Yo no tuve nunca esa formación de FOL y creo que es muy necesaria tener esa orientación de alguien bueno, pues que como tú en tu caso te has reinventado, ¿no? Por empezar un poco Sí. desde el principio, me has contado que tu antiguo trabajo al principio te gustaba. ¿Por qué empezaste a opositar? Pues empecé a opositar porque empecé a aburrirme de mi trabajo. En realidad a mí siempre me ha gustado enseñar. Cuentan las historias familiares que de pequeña ponía en fila a mis muñecos y les daba clase. Y pasaba lista y hacía las cosas que hacían los profes. Parece que desde muy chiquitita yo lo quería, pero parece que hasta que no he sido mayor no me he dado cuenta de que realmente a mí me encanta enseñar, me encanta ver cómo progresa el alumnado, me encanta ver esos chicos y esas chicas que vienen a verte unos años después o que te mandan un correo electrónico diciéndote, profe, estoy trabajando de lo mío. Es muy... Es tan gratificante como que una de mis alumnas consiga su plaza por fin, o sea que me puedo imaginar, ¿no? Sí, sí, es muy... y además es una profesión que no tiene 2 días iguales. Hoy puede ser un día horrible y mañana la clase fluir y ser una clase maravillosa. Y son los mismos, es el mismo alumnado, a lo mejor la clase es incluso a la misma hora, pero no hay 2 días iguales. Las personas vamos cambiando y Exactamente. eso hace que interaccionemos de manera diferente y nosotros también nos tomemos las cosas también de manera diferente. Sí. ¿Cuándo y cómo fue la primera vez que te presentaste a las oposiciones? Me presenté por primera vez en 2004. En 2004 me presenté por Andalucía y la verdad es que no tenía todas las herramientas necesarias para presentarme. La especialidad de formación y orientación laboral tiene 4 bloques muy diferenciados. Tiene un bloque de orientación personal y laboral, tiene un bloque de derecho laboral, que en ese sí estaba yo muy fuerte porque yo me especialicé en derecho de la empresa en la universidad. Tiene un bloque de economía que cojeaba un poco porque realmente yo en toda mi formación académica solamente había tenido un curso académico de economía en segundo de la carrera. Lo tenía muy, muy olvidado cuando decidí opositar. Y por último, el bloque que realmente se me hizo cuesta arriba, que fue el de prevención de riesgos laborales, que yo no tenía ningún tipo de formación. Me estrellé con todo el equipo. Llegué al examen práctico y no sabía hacer nada, porque además, muy valiente yo, decidí presentarme con el temario, sin red de apoyo, sin preparador, ahí, a lo loco. Me caí con todo el equipo y decidí hacer un máster en prevención de riesgos laborales. Era donde yo me veía más floja. Hice mi máster en prevención de riesgos laborales y me vine a vivir a Madrid. Yo Y entonces vivía en Sevilla. mientras tanto lo compaginabas con trabajo. Cuando la primera vez que me presenté, sí, trabajaba en una empresa en Sevilla y bueno, y, y no tenía todas las horas necesarias para estudiar, ni como eso, iba un poco a lo loco, no sabía yo muy bien qué era eso de opositar. Pensaba que era como los exámenes de la facultad. En 2004 me vengo a vivir a Madrid. Como dicen en las películas cortas, me vine por amor. ¡Ay, qué bonito, Me Inma! vine por amor. Mi marido encontró trabajo aquí en Madrid y yo me vine también. También coincide con que se me acabó el contrato que tenía en Saitel y entonces me vine a Madrid y me puse a echar currículum. Me cogieron muy pronto. En el mes de agosto yo empecé a echar currículum en julio y en el mes de agosto ya estaba trabajando. ¿Pero como profesora o no? No. Mi trayectoria legal en la empresa privada. Ajá. Y bueno, pues
2006 me presento a las oposiciones, apruebo el primer ejercicio y preparo la programación didáctica, no la tenía hecha. Me vuelvo a caer con todo el equipo, pero ya tenía herramientas, ya sabía dónde estaba mi fallo. Ujú. Ese año hubo bastantes plazas, no sé si fueron 10, que para la especialidad eran muchas en aquella época. Y en la siguiente convocatoria, que yo iba mucho mejor preparada, solamente hubo 2 plazas. ¿Cuál es el problema de esta especialidad? Que es un concurso oposición. Puedes Ujú. sacar muy buenas notas, pero si no tienes méritos, que yo no tenía, porque no había trabajado nunca, es muy difícil meter la cabeza. En qué año consigues meter la cabeza y En entrar? 2000, es lo que te iba a comentar ahora, estuvieron un tiempo congeladas, que no se convocaron, y cuando se convocaron en 2018 yo quedé bastante bien posicionada en listas. Lo comenté con mis jefes, que me había presentado una oposición, que estaba bien posicionada en listas, que no había conseguido vacante en el mes de julio, pero que quería probar la experiencia y que quería cogerme una excedencia que me lo permitía el convenio colectivo que teníamos. Y el 23 de... ¿El 23? Bueno. El 25 fue martes, 24... El Bueno, 21. El 21 de septiembre se publica una oferta extraordinaria como profesor de FOL. Tenía que ser un profesor que estuviera en la lista de FOL, pero además pedían unos requisitos muy especiales. Este profesor tenía que estar habilitado para dar prevención, yo lo estaba, y tenía que tener el máster en prevención de riesgos laborales. De las 8 personas que nos presentamos a esa plaza, yo era la que tenía más méritos. qué Y me bueno. quedé. Te Y quedaste me quedé. en 2018, consigues ese Pues, puesto y ya no has dejado de trabajar. y ya no he dejado de trabajar. Ya todos los años he tenido vacante en la convocatoria de julio. Wow, eso es muy positivo, ¿no? Sí, es muy positivo. En 2021 y 2023 no fueron mis años. 2021 porque estábamos saliendo de una pandemia y a mí emocionalmente me dejó muy tocada. Y bueno, 2023 hubo el doble proceso estabilización, reposición, y en la convocatoria de plazas por méritos del mes de diciembre, que era solamente presentar los méritos y entrar, me quedé a muy pocos puntos de entrar. Por culpa de, bueno, se habían rodeado las cosas, me faltaba muy poquita puntuación para entrar y eso me hundió un poco. No fue mi año, 2023, acabé muy, muy quemada, acabé muy cansada. Y Estu- bueno, ¿En algún y este momento año, en algún sí, momento pensaste abandonar? En ese 23 que fue tan duro que te quedaste a en las ese, puertas. en ese 23 que fue tan duro, lo que pasa es que la vacante me la dieron en un centro que yo quería. Entonces decidí seguir. Pero en 2020, el curso 23-24 iba un poco llevando lo que es el temario de los chicos. Ujú. Pero en julio os conocí. Os conocí a través de la semana gratuita y me puse las pilas. Me puse las pilas. Hice la entrevista para entrar en el par. Entré en el par y aprendí en el módulo 1 que yo no sabía estudiar, que había tenido buenos resultados académicos, pero no sabía estudiar. Wow, Inma, ¿y cómo Yo, te enfrentas a eso? Porque lo dices así, pero es duro para una profesora, para una persona que has estudiado tanto, ¿cómo te das cuenta que no sabes opositar? Más que estudiar, opositar, ¿no? pues la verdad es que no lo viví como algo negativo, lo viví como que siempre hay algo que aprender, siempre hay algo nuevo que aprender y que esta nueva forma de estudiar, los pomoduros, como dice mi compañera Belén, los pomoduros son los que me han dado la clave. Eso de el pomodoro, porque yo era de las que no me ponía a estudiar hasta que el tema no estaba perfecto. Todas las leyes actualizadas,
todos los párrafos bien redactados, el tema bonito escrito. Y entonces yo me ponía a estudiar, pero como, es que me quedan 20 minutos, pues, mañana me pongo. Soy procrastinadora nata. Y eso de decir, no, son 20 minutos, en 20 minutos memoriza. Eso fue lo que más me costó, el convencerme a mí misma de que en 20 minutos da tiempo de mucho. Wow. Pues aviso a todas las que nos escuchan, ¿no? Que ese perfeccionismo, esa procrastinación, ¿cómo te convencías tú misma para ponerte en acción? Pues tuve mucho apoyo por parte del par. Algún tironcito de orejas de mi querida Carmen, algún tironcito de orejas de Sofi, los grupos de estudio, las horas fijas para la posibilidad de tener una biblioteca donde está la gente estudiando. Ujú. Y te convences de que si hay otro que... Y bueno, la guinda del pastel. Retiro de las Navidades de 2024. Esa Virginia maravillosa, esa Toñi fabulosa, contándonos que habían sacado su plaza. Tú ahí Esto dijiste, para mí fue un chute de energía brutal. Y yo dije, la siguiente que cuente esta historia voy a ser yo. Y wow. bueno, lo he podido contar ahora. Has podido venir a un segundo retiro, que es un encuentro de la escuela y opositora, y has podido celebrar tu plaza. He podido celebrar mi plaza, sí. Y Wow. además me ha dado mucha alegría celebrarla con vosotros, porque sois parte del éxito. Wow. Somos parte del éxito porque te hemos acompañado, un lujo como tanto en la escuela, ¿no? Todo el equipo, el acompañarte en este camino. Sabemos que no es fácil porque has estado trabajando, como muchos opositores y opositoras, trabajando con tu vida personal y después de tantos años hay que seguir. Muchas veces dudas, muchas veces pues tienes ganas de tirar la toalla porque es que ya estás tan cansada, ya eres una gran profe, ya eres una gran profesional, una gran profesora, pero tienes que pasar por este trámite si quieres tu plaza. Entonces es que es súper duro, súper Es duro. muy duro, sí. ¿Qué técnicas o qué trucos han sido tus salvavidas? Aunque ya nos has contado alguno, pero bueno, ¿por qué no se nos quede en el tintero? Pues el primero, yo creo que el más importante, no ha sido una técnica, ha sido el guarda los temas de la semana esta el domingo en la carpeta. Si tenías esta semana para estudiarte los temas, si no te los has estudiado, tienen que ir a la siguiente vuelta. Esta semana tocan temas nuevos. Ujú. Soltar los temas, que a mí me costaba mucho. Yo siempre pensaba, ay, no me ha dado tiempo de estudiarme el tema esta semana. Bueno, da igual, la semana que viene. Y así Y, se van esta, eternizando. y se eternizan los temas y no te da tiempo de dar vueltas, porque los temas se eternizan. Este año, de hecho, al principio de empezar con las técnicas estas de soltar el tema, los temas estaban en otra habitación de la casa. Porque si los tenía en el despacho, tenía la tentación de volver sobre ellos. Y solamente tenía en el despacho los temas que tocaban esa semana. Y Qué bueno. además, cuando hice la planificación, intenté que los temas que tocaban en la semana fueran un poco parejos con los temas que yo veía con los chicos. Para no tener la tentación de decir, ay, bueno, voy a coger el tema porque como tengo que ver esto con los chicos, no, organicé el estudio conforme el estudio de mis grupos clase. Y eso me ayudó mucho. Y luego la libreta de la memoria a todos lados conmigo. ¿Sí? Tenía una que era con letras, que esa era para los significados de las siglas, y luego tenía una que era donde iba apuntando aquellas cosas que me resultaba difícil memorizar. Las fórmulas para hacer los problemas, los esquemas, cositas así muy puntuales, definiciones muy concretas que otros años nos habían preguntado y que este año las podían preguntar. Y la libreta iba conmigo a todos lados. Y
De hecho, he empezado una nueva porque doy este año una asignatura que no había, que se llama sostenibilidad, que es nueva, y, y tengo mi libreta de la memoria para la sostenibilidad, para tener la idea de apoyo, para enseñársela a los chicos para que estudien ellos. ¿Vas a utilizar las herramientas que a ti te han servido para los Sí, chicos? Maravilloso. ¿Cómo encajabas la libreta de la memoria? ¿Dónde la estudiabas? Cuando estudiabas en tu escritorio también la utilizabas o solo para afuera? no, la libreta de la memoria la tenía encima del escritorio porque si había alguna cosa que a mí me había resultado especialmente difícil memorizar en los pomoduros, iban a la libreta de la memoria. Ujú. La libreta de la memoria la usaba en la parada del autobús, la línea que cojo para ir y volver al trabajo tiene bastante tiempo de parada. La suerte es que como la cojo y la suelto en cabecera, suelo ir sentada, también aprovechaba Ujú. los trayectos en autobús, los trayectos en tren, cuando iba a ver a mi familia, que este año los he tenido muy abandonados. Y en la comunión de mi sobrina llevaba la libreta de la memoria en el bolso. Wow. ¿Cómo llevabas o cómo ha vivido tu familia todo este proceso y cómo ha vivido el desenlace de por fin tener tu plaza? Pues la verdad es que aquí el que se merece todos los aplausos y todos los parabienes es mi marido. La verdad es que desde que empecé a opositar hasta ahora ha sido mi paño de lágrimas. Me ha apoyado siempre mucho. De hecho, yo este año, él se ha echado para adelante con un montón de tareas del hogar que habitualmente tenemos las tareas repartidas y habitualmente las hacía yo y él ha dicho, no, tú estudia y yo las hago aunque sean tuyas. Y, y luego el escucharme mi matraca de esto es muy difícil, no voy a poder, y decirme, no, no es muy difícil, tú puedes. Si no este año, el que viene. Y, y la verdad es que bien. Luego, este año, bueno, pues mi madre, por ejemplo, me ha dicho este verano, hija, ¿cuándo vas a bajar? Porque claro, les ha dado mucha alegría que haya sacado la plaza, pero claro, también ha sido un año en el que, bueno, prácticamente yo desde el 17 de mayo hasta prácticamente mediados de agosto yo no he visto a mi familia. He hablado con ellos por teléfono, pero no los he visto. Ujú. Al final hay mucho esfuerzo, hay muchas renuncias. Has dicho, Inma, que le dabas la matraca a tu marido yo no puedo, no voy a poder. O sea, que a pesar de haberlo conseguido, no siempre lo has tenido claro que lo ibas a conseguir. No, 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 no. Además, cuando apruebas sin plaza, cuando te congelan las oposiciones, te apetece tirar la toalla. Porque yo además lo decía, yo he estado mucho tiempo en bolsa y me han llamado para hacer sustituciones de 10 días, de 8 días. ¿Cómo dejas un contrato indefinido para hacer una sustitución de 8 días que a lo mejor no te vuelven a llamar más en todo el curso? Da mucho miedo. Entonces, en esos años de... Nosotros los profesores de secundaria los llamamos los años de la sequía. Fueron años que, bueno, no sé si por tema económico, no sé por qué causa, se convocaban muy pocas plazas y de algunas especialidades ni siquiera se convocaban plazas. Entonces, tú en ese momento tienes un contrato indefinido, estás trabajando en la empresa, no estás mal, aunque trabajas más horas que un reloj y tienes un sueldo fijo al final de mes, pues te desanima un poco de decir, sigo estudiando, si me merece la pena seguir estudiando. Y en esos momentos era cuando yo me podía, cuando yo dudaba, él me decía, pero si es lo que quieres, si es tu sueño. Qué bueno. Qué importante tener ese apoyo. ¿Qué le dirías a las personas que no tienen ese apoyo? Porque cuando uno tiene ese apoyo, pues bueno, se apoya ahí y va adelante. Sí, Pero es que no todo el mundo tiene un entorno que le comprende o que le apoya. Y aunque lo expliques, aunque pues tal, pues a veces no se tiene. ahí está la escuela. Porque aunque mi marido fue opositor en su día,
él estuvo opositando a judicaturas, decidió renunciar a su oposición porque, bueno, pues llegó un momento en que pensó que tenía que buscar otra trayectoria profesional, buscó otra trayectoria profesional, le va muy bien, pero renunció a las oposiciones. Él, al ser opositor, he entendido, es muy difícil que alguien que no ha opositado se ponga en tus zapatos. Pero aún así hay veces que tú, aunque esa persona te comprenda, te puedas desahogar con ella, esa persona tenga experiencia, necesitas también otra visión, necesitas otra persona, necesitas no cansar siempre al mismo. Exacto. Como tú has dicho lo de la matraca, a mí me parece muy apropiado porque es verdad. Cuando tú estás opositando y como le des la matraca todo el rato a la misma persona, va a acabar así. Sí. Entonces es mejor dividir, ¿no? Aunque no se tenga... Y en este caso divide y vencerás. Para todo, yo creo que funciona para todo. Entonces, qué importante si tienes familia, la escuela, las compañeras, ¿no? Que del par, del programa. ¿Tú crees que se puede aprobar sola? Porque al final tú ahora te dedicas también a ese apoyo personal y laboral a los Es chicos. difícil. Es difícil aprobar una oposición como yo me presenté la primera vez. No digo que es imposible. Hay gente con una capacidad de trabajo muy grande y que no necesita ese apoyo detrás. Ayer hablaba con una compañera mía que me decía, dice, es que también está en prácticas, es que no me lo creo. Dice, es que yo pensaba que iba a estar otro año más de interina. Y ella trabajaba en la escuela privada. Y decía, yo pensaba que ni siquiera de interina en la pública, que yo iba a seguir en mi cole privado. Y ahí está. Y también ha tenido eso, una red de apoyo, en este caso, bueno, pues ella ha tenido, sus hermanos son profesores y saben lo que es opositar, además en la Comunidad de Madrid, que no... y es muy difícil, necesitas por lo menos alguien a quien contárselo. Alguien que te sostenga cuando te vienes abajo, porque te vienes abajo, son muchas horas, son muchos planes a los que tienes que cambiar, a lo mejor te apetecería quedarte hasta las 1000 en una terraza con tus amigos y te recoges porque tienes que madrugar, porque tienes que estudiar al día siguiente. Y no deja de ser una renuncia, que luego tiene un premio maravilloso, pero Es una renuncia. es una renuncia. Y necesitas a alguien que te apoye en ese camino pasito a pasito, en esa carrera de fondo que es una oposición. Y que te ayude sobre todo con la salud mental. Pero la salud mental de los opositores es muy importante, muy importante. Bueno, de todas las personas en general, ¿no? Lo que pasa que los Sí, pero opositores están viviendo la ahí oposición un proceso. te da un toquecito. Son Exacto. muchas horas solo contigo mismo. Y con ese loro diciendo, no vas a llegar, no vas a llegar. Por eso muchas veces nosotras nos preguntan y técnicas de estudio, por supuesto, es importantísimo aprender técnicas de estudio, como tú decías, ¿no? No sabía estudiar. O planificación, importantísimo para que no nos Muy, pille el muy, toro. muy importante. Pero ese apoyo emocional, esa gestión de la presión, de todo, también es muy importante trabajarla y tener una red y tener un equipo, ¿no? Que te sostenga para esos días que tú te apetece tirar la toalla, ¿no? Si Sí. se sentara ahora aquí con nosotras una opositora que no lo ha logrado todavía, pues bueno, tiene que volver a ponerse, ¿qué 3 cosas le dirías para que no tire la toalla? Pues lo primero que le diría es que reposara, y además esta conversación la he tenido con mis compañeras de departamento. Reposa el proceso de oposición. Valora el proceso de oposición. ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Qué cambiarías? Y valóralo desde la verdad. Valóralo desde el punto de decirte a ti mismo, pues me han faltado horas de estudio porque tengo una situación familiar compleja. O me han faltado horas de estudio porque he preferido salir por ahí.
o he estudiado muchísimo, pero una parte del examen no la llevaba. Por ejemplo, nosotros tenemos una parte muy importante que es la programación didáctica, que se defiende, tú defiendes una propuesta didáctica de un curso académico en un determinado grupo, clase, y tienes que transmitir al tribunal cómo vas a conducir ese curso académico. Muchas veces vamos a la defensa de la programación con una programación cogida con pincitas. Yo lo he hecho, cogida con pincitas y hecha en los últimos días de la oposición. Yo recuerdo que hablaba con vosotros cuando hice la planificación a largo plazo, que iba a empezar a hacer la programación ya, que la quería tener para San Valentín, que me la iba a regalar de regalo de San Valentín. Y la tenía hecha en San Valentín. ¿Por qué? Porque cumplí la planificación que vosotras me enseñasteis a hacer. Cumplí mi planificación y en San Valentín la programación fue al cajón, ahí a reposar, tranquilita. Llegó la Semana Santa, había salido la convocatoria y la programación salió del cajón. ¿Para qué? Para adecuarla a los parámetros que pedía la convocatoria. Márgenes, tipo de letra, el encabezado con tu nombre, que lo pedían este año, la numeración. Y volvió al cajón y ahí se quedó hasta que hice el primer examen. Y recuerdo que Beatriz me decía, el martes después del primer examen tuvimos no recuerdo si fue un mastermind o no recuerdo si fue un mastermind o tú qué harías, hicimos una dinámica y recuerdo a Beatriz diciéndome, ensaya, grábate y me lo mandas aunque sea a mí, porque no tenía ganas de ponerme con la segunda parte del examen. Es que no habían salido las notas. Uh-huh. Qué duro Y eso. ese pepito grillo de la escuela, ese ensayar hasta el aburrimiento. Qué bueno. Pues no sé si se te ha quedado alguna cosa más que le dirías a esa opositora para que no tire la toalla o algo que quieras compartir que no te haya preguntado. Pues la verdad es que no sé si es buena idea decirle no tires la toalla. Yo creo que es mejor preguntarle, ¿es tu sueño? ¿Por qué opositas? Porque sí, para mí la oposición ha sido el camino para llegar a lo que quiero, pero mi marido, por ejemplo, trabaja en algo que le gusta y dejó su oposición. Entonces, pregúntate, dite verdad, ¿realmente quiero opositar o es lo que los demás esperan de mí? ¿O es lo que pienso que me va a dar? Y si realmente quieres opositar, búscate una buena red que te sostenga. Ahora que no nos escucha nadie, ¿recomendarías la escuela? Por supuesto, por Pero no porque supuesto. estoy yo aquí, ¿no? No. Además, yo ya podría no seguir yendo a la escuela y el otro día estuve y estoy deseando que llegue el próximo Mastermind de Miriam. Uh-huh. No me Qué estoy bueno. conectando a los study porque tengo otras cosas que hacer, pero a mí la escuela me ha aportado mucho y me ha ayudado un poco a reconciliarme con partes de mí con las que no estaba muy contenta. Ay, qué bonito. Yo creo que eso es lo más bonito que me ha gustado escucharte. ¿Has vivido la experiencia de los retiros? El primero con miedo o con incertidumbres, con dudas, todavía no tenías la plaza y este segundo con la tranquilidad ya de tener la plaza. ¿Cómo han sido de diferentes? Bueno, tengo que decir que en el primer retiro yo estaba con mi par 10. Había también compañeras de otros pares, pero yo estaba con mi par 10. Y para mí, mis chicas del par 10 son hermanas de distinta madre. En este retiro, bueno, pues sí, he estado muy a gusto, pero las he echado en falta. Las he echado en falta. En el primer retiro, pues eso, era mi par y en este las he echado en falta, pero tanto con unas como con otras he estado muy a gusto. ¿Hay alguna similitud entre lo que es el retiro y la oposición o el momento de la plaza o del examen? Pues a mí me han servido mucho en el momento del examen las dinámicas de el inicio de la mañana, las dinámicas de mañana y las dinámicas de respiración, de Introspección, ¿no? relajación. Sí, me han servido mucho. Y luego también me ha servido mucho la gestión del tiempo.
Yo tengo una falta de ortografía, que es que no le pongo cuando escribo deprisa no les pongo barras a las T's. Este ha sido el primer examen en el que yo he tenido 10 minutos para corregir la ortografía de mi examen. Wow. Y eso es posible que te haya dado la plaza, ¿eh? Es muy probable, sí, porque puse muchas barras. Se me habían olvidado muchas barras. Qué bueno. Pues recordar aquí, ¿no? Esa gestión emocional sí, técnicas de estudio también, pero también esa gestión del tiempo, porque nos puede dar esa clave. Inma, ronda rápida. ¿Estás preparada? Preparada. Venga, eso facilito, ¿eh? ¿Zurda o diestra? Diestra. ¿Té o café para inspirarte? Café. ¿Una ciudad para celebrar la plaza? Bueno, no es una ciudad, son los fiordos noruegos. Bueno, no está mal, ¿eh? ¿Un sueño cumplido? Pues tengo muchos. Y la plaza es uno de ellos. Perfecto. ¿Un sueño por cumplir? El crucero a los fiordos noruegos. ¿Ya hay fecha o no hay fecha? Cuando salga publicado mi nombre en el BOE, lo encargaremos. Toma ya. Bueno, Inma, maravillosa celebración. Gracias por compartir tu historia. Seguro que inspira a muchísimas personas que están ahora en el camino. Y antes de despedirnos, bueno, pues cuéntame, despídete de la audiencia y cuéntanos lo que quieras. Yo quiero daros las gracias porque me habéis ayudado a dar lo mejor de mí en esta prueba y espero pues seguir teniendo a la escuela ahí detrás, aunque ya no se lo dije a Miriam, a lo mejor vuelvo a llamar a la puerta si decido prepararme la cátedra. Qué bueno, Inma, pues siempre las puertas están abiertas y formas parte de esta familia que ya sabes que somos la escuela en todos los aspectos. Y bueno, una pena que no puedas venir a Focus a contar tu historia. Ya, pero es que tenía otros planes, Exacto. otros sueños por cumplir. Hay planes bonitos por ahí pendientes, sí. Pero seguro que puedes venir al próximo curso gratuito a contar tu historia también. Sí, se encartan las fechas, así que contad conmigo. Siempre las puertas abiertas. Inma, felicidades, disfruta de tu etapa como funcionaria de prácticas, aunque no sea todavía destino definitivo y la plaza definitiva ni haya salido en el BOA, o sea, en el BOE, que el BOA es Aragón, ya lo has conseguido, así que muchísimas felicidades. Muchas gracias. Y a ti que nos estás viendo, no te olvides suscribirte, deja tu comentario, tu corazón, tu like si te ha gustado y nos vemos en el próximo episodio. Un besazo enorme. ¡Mua!